miré para detrás de mí. Y cuando yo miré para detrás de mí, dice, no, usted, hermanito, usted es la que el orgullito se le sale hasta de dentro del pelo. Porque yo era orgullosa, bien orgullosa. Yo, ¿sabe qué hacía? Si veía una hermanita en la iglesia que tenía un vestido que se parecía al mío, yo jamás me ponía aquel. Yo no me ponía el vestido porque aquella lo tenía. Yo hacía cuanta cosa. Tenía un mal carácter que nadie me podía dominar. Que mamá sufrió muchísimo. Y mi mamá decía, Dios mío, ella no cambia. Señor, ay, Dios santo. Y eso era una barbaridad. Que servía Señor cuando me metí en lugares donde no tenía que meterme. ¿Y a qué vive? ¿Y sabe qué? El Señor me estaba mirando y me amaba con grande amor. Hermanos, mire, y cuando aquella hermanita con el dedo así por donde me dice, usted, que cuando le dicen y le hablan del Señor, que el Señor tiene ministerio para usted, usted dice que Él es el que tiene que bajar a decírselo. Y así yo decía, que baje Él y me lo diga. Yo no quiero que nadie me dé mensajito, porque tenía un mal genio, hermano, que nadie me podía dominar. Era orgullosa, era vanidosa, todo, hermano, toda la falla. Y quien estaba al lado mío se copiaba de mí, hermano. Y cuando ella comenzó a decir, usted que hace esto y esto, y yo bajé mi rostro, y yo dije, ay, Dios mío, ahora va a decir hasta dónde yo me meto. Ahora va a decir hasta dónde yo me meto, porque yo me metí en lugares que ningún cristiano se mete, y me las llevaba a ella. Y después venía, gloria, aleluya, en la iglesia. Hasta que el día que, como dice, la suela de tus zapatos llega. Alaba la gloria de Dios, porque nadie puede jugar a la iglesia, nadie puede jugar con el Señor. ¡Santo! Aleluya, esos malos genios Dios los quita. ¡Ama, soja! Esos espíritus de Dios, Él los quita y nos hace humildes para la gloria de su nombre. Y cuando yo dije, en mi pensamiento dije, ahora va a decir hasta dónde yo me meto. La iglesia estaba en un silencio sepulcral. Y de momento alguien dice, habla, Señor. Y cuando alguien alzó la voz dijo, habla, Señor. Mire, se ha revolcado aquella iglesia, hermanos, en el espíritu. Y comienza la gente a pasar al altar llorando. Y ese altar, aquel culto que estaba ya programado para como era, cambió de rumbo, como el Señor me ha cambiado el mensaje que yo iba a predicar en esta noche. Alaba la gloria de Dios. Santa, landa, la llama. Oh, gloria a Dios, aleluya. Oh, santo, santo, porque tal vez hayan algo aquí o en la calle que tiene necesidad de algo especial de Dios. Gloria, levante su mano y adore la gloria de Papá Dios. Vamos, santo. Mire, y yo que tenía poquita, porque yo decía que yo cantaba mejor que nadie se me ponía a parar al lado, porque hasta orgullo en la voz tenía, y me entró una ronquera que ya yo no podía cantar, no podía. Así comenzó el Señor a bregar conmigo. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando toda aquella congregación pasó al altar, hermano, aquí en el altar se formó una manifestación del Espíritu. Todas las sillas quedaron vacías, menos la mía y la del clancito de 3 muchachas que me acompañaban. 4. Todo el mundo llorando, la hermana ministrando, el Señor hablándole a través del don de discernimiento del Espíritu, y todo el mundo, y yo allá sentada, las 4 desobedientes, hermano, las 4 desobedientes. Y entonces, aprovechando la manifestación del Espíritu que había aquí al frente, que eso era un fuego, una cosa terrible, yo le hice a la que estaba al lado mío, yo me voy. Y la otra le dijo a la otra, y yo también. Entonces cogimos las Biblias, porque teníamos la Biblia y todo, y las pusimos aquí en la falda para escabullirnos, para irnos. Pero el Espíritu Santo tiene ojo. Es la tercera persona de la Trinidad y ve. Aleluya. A veces la gente no sabe ni quién es el Espíritu Santo. Alaba la gloria de Dios. Pero el Espíritu Santo es el que guía la iglesia del Señor, el que usa los vasos de Dios. Alaba la gloria de Dios, la tercera persona. Anda, vas a bailar, santo. Y cuando íbamos así, ya
cuando dijo de aquí no se va nadie, la que estaba al lado mío comenzó a llorar y la otra a llorar y la otra a llorar y yo era la dura. Yo decía, ¿qué llora? Déjate. Mire, y de momento han salido esas muchachas de la silla como si hubiesen metido un petardo por debajo de la silla para el altar, corriendo. Y yo era la única que quedaba. Y yo siento también, aleluya, que algo me sacó de la silla. Pero no fue para venir al altar donde había una tremenda manifestación del Espíritu. Yo sentía como si mis piernas tuvieran alas y yo comencé a correr alrededor de la nave, a correr. Y yo escuchaba la voz que decía, Merari, con Dios no se juega, con Dios no se juega, con Dios no se juega, con Dios no se juega. Cita. Y yo dije, cuando aquel culto terminó, aquella noche, el Señor fue el que cambió todo. Hermano, el Señor cambió el orden del culto, todo. Aleluya, porque había necesidad. Y ¿sabe qué? Cuando salimos de la iglesia aquella noche para nuestras casas, hermanos, yo dije, hasta esta noche llegó la Merari desobediente. Y todo el mundo decía, esta noche sí fue verdad. Esta noche Dios habló, Dios se glorificó. Y yo decía, hasta esta noche yo le prometí a Dios que ahora sí que le voy a servir en espíritu y en verdad. ¿Y sabe qué? Pasaron como 3 meses después de aquel culto. Y a los 3 meses yo no había cambiado nada. Yo no había cambiado. Y recuerdo que yo viví en el 888 de la avenida Flushing y Bush, allá en Nueva York. Hermanos, y cuando yo bajé, porque recordé que había visto un vestido bien lindo en la boutique de Grand y Broadway en Brooklyn, y yo dije, ese vestido me lo voy a comprar, porque como la escuela dominical de nosotros son los domingos, era para ponérmelo el domingo para la iglesia. Y cuando yo entre con ese tronco de traje, voy a ver los hocicos de aquel chorro de vieja, porque ¿sabe qué? No me cambió nada. Yo salí peor después de aquella manifestación. Y era que cuando yo pasaba con todo mi orgullo y vanidad por el frente de la iglesia o por el medio, la gente hacían así para señalarme de lo terrible que yo era, hermano. Una cosa bien rebelde, hermanos. Y entonces bajé las escaleras, bajé el apartamento, y como eran como 3 bloques y eran bastante largos, pero a mí me encantaba caminar. No cogí guagua, sino que caminé y así, iba yo así pensando, y yo decía, cuando el domingo yo entre con ese tronco de traje, que nadie lo tiene, las viejas aquellas con los hocicos estirados, decía yo, las voy a ver. Y yo vivía eso, y cuando de momento, hermano, voy por mitad de segundo bloque para llegar a las tiendas, y alzo mi vista, hermano, por la misma acera que yo iba, venía la hermana del don de discernimiento, tenía la misionera, y cuando yo la veo, yo dije, yo no quiero ver esa hermana que le adivina hasta el pensamiento a uno. Y traté de cruzar la calle, irme a la otra acera. Y cuando voy a cruzar la otra acera, la hermana me había visto y me conoció. Y desde allá empezó a hacerme así. Y yo me tuve que detener con una angustia. Y entonces ella llegó al lado mío y me dice, hermanita, tú eres la hermanita que Dios me usó. Yo, ajá. Era lo que yo decía. Ajá. Y me dice, ay, hermanita, yo quisiera, mire, con Dios tan bueno conmigo, tan maravilloso. Yo le cantaba los himnos, pero no lo había dejado entrar nunca. Nunca tuve ese encuentro con el Señor, hermano. Nacida y criada en el seno de la iglesia. Y decía, ¿cómo se siente Dios? ¿Y cómo se siente la salvación? Yo le preguntaba a otra gente, porque nunca por mi desobediencia, nunca dejé que él entrara. Hermano, y cuando aquella hermana me dice, yo no sé ni por qué fue que me lo dijo, hermanita, ¿cómo está? Tú fuiste la del culto. Y yo, ajá, era lo único que yo le decía, ajá. Porque estaba bien nerviosa, porque yo le tenía miedo a aquella hermana. Y entonces me pone la mano aquí y me dice, vamos para mi casa.
Y cuando me dice vamos para mi casa, lo menos que yo no quería ni verla. ¿Cómo quería yo ir a la casa de esa hermana? Mira, hermano, y me echa el brazo por aquí. Hermano, me regresó y me dijo, vamos a mi casa. Y cuando llegamos a la casa de ella, mire cómo Dios hace las cosas. Hermanos, aunque yo en aquel momento yo decía, pero ¿qué es esto? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Si yo no quería estar al lado de esa hermana. Hermanos, y ella comenzó a hablarme en su casa de las campañas.